se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Amén. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, quiero compartirles en esta tarde este mensaje que he titulado ¿qué hacer en el día de la adversidad? ¿Qué hacer en el día de la adversidad? Qué importante conocer qué debemos hacer o cómo debemos actuar en ese momento, en el día de la adversidad, porque la adversidad se va a presentar. La Biblia no dice que no vamos a tener adversidades, al contrario, dice que van a venir situaciones, van a venir cosas a la vida del creyente, pero si estamos cimentados en Cristo Jesús y nuestra fe está en Cristo Jesús, aunque soplen vientos y crezcan las aguas de la inundación, dice, la casa no será derribada. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a leer, vamos a dar comienzo al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10 dice la palabra del Señor así. Lo vamos a poner en pantalla. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué palabra poderosa! No temas, y dice, porque yo estoy contigo. Entonces el Señor está diciendo, no tengas temor a las situaciones que puedan venir, porque yo te prometo mi presencia. Yo te prometo estar ahí, aún en el momento de la dificultad, de la tormenta. Yo te prometo estar sosteniéndote con la diestra de mi justicia. Y lo más hermoso que dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de adversidad, adversidad es algo que todo ser humano tiene que pasar en alguna vez en su vida. Todo ser humano, todo hombre y mujer en la tierra va a pasar adversidades. Todos hemos pasado en algún momento o pasaremos situaciones difíciles a resolver. Todos. El que seamos hijos de Dios no nos hace exento a esto. El que seamos hijos de Dios no es que nos hace exento y que nosotros no vamos a tener adversidades. No, también vamos a pasar por ahí. Tenemos una diferencia, que tenemos donde buscar, tenemos donde clamar, tenemos donde fortalecernos, tenemos donde renovar nuestra fuerza, tenemos donde recibir plenitud de gozo, tenemos donde ser recargados en el poder sobrenatural del cielo, tenemos donde golpear, tenemos qué puerta golpear para que se abra la bendición y tener respuesta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, y empieza a hablar de todas las promesas que vienen de parte de Dios cuando nosotros creemos en el Señor. Así que dijimos, todo ser humano pasa adversidades, creyente y no creyente. La diferencia es que como creyentes tenemos una ventaja, y la ventaja que tenemos es que tenemos a quien recurrir y donde sacar fuerza y sabiduría de parte de Dios. Esto es bien importante. La sabiduría la fuerza nos anima a volver a empezar hasta vencer. Y la sabiduría nos da la posibilidad de edificar sabiamente para superar las crisis de la vida. En las iglesias está lleno de creyentes que se jactan de estar fuertes espiritualmente. Gente que dice que ya está cimentada, que se cree edificada, que dice que está fuerte. Usted lo ve danzando, usted lo ve cantando, usted lo ve adorando, y la persona se jacta de estar fuerte espiritualmente. Pero hay una realidad, que lo que va a manifestar la consistencia de su fe es la adversidad.
Es decir, una persona no conoce su condición o su consistencia de la fe hasta pasar un momento de adversidad. Cuando pasamos un momento de adversidad, ahí recién podemos decir o podemos medir dónde está nuestro grado de fe. Es como un cálculo de decir, a ver dónde está nuestra fe y cómo está nuestra fe. El danzar, saltar, el danzar, el hacer todo eso, gloria a Dios por eso. Pero no podemos basar nuestra fe en algo almático. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la roca, Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Porque el mundo, la situación y el tiempo que vivimos, acontece de que nuestra fe sea desarrollada a otro nivel. Porque estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Y empieza a hablar de que como que se va a escasear la fe. Dice que el amor de muchos se enfriará. Dice que la traición será algo muy común en ese último tiempo. Entonces la traición genera, el problema no es que seas traicionado, el problema es que te duelas por la traición. Entonces Jesús fue traicionado, pero lo superó. Ahora, todo eso viene a querer atacar el corazón de los que decimos creer y adorar al Señor. Entonces debemos entender que nuestra fe necesita ser cimentada. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar preparados para el día de la adversidad. Debemos estar preparados para el día de la adversidad. Fíjense lo que acabamos de pasar, o todavía estamos pasando. Todo esto de la pandemia que azotó al mundo entero. Eso fue una adversidad que atacó a todos, cristianos, no cristianos. La diferencia es que como cristianos, muchos de nosotros en el momento de la adversidad lo usamos para fortalecer nuestra fe. Lo usamos para ver como una oportunidad de Dios para llegar a los corazones más duros. Gente que decía que no necesitaba a Dios, que Dios no tenía nada o ellos no necesitaban nada del Señor. Vimos que en medio de la pandemia clamaron también a Cristo. Entonces, esta adversidad, a los que estábamos cimentados, nos fortaleció el alma. Entonces debemos estar preparados para el día de la adversidad. Si perdemos el deseo de continuar, recuerde que la Biblia dice que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra, ¿sí o no? Esto está hablando de situaciones difíciles que van a acontecer. Tinieblas representan oscuridad, situaciones difíciles, crisis que no vamos a poder manejar, situaciones que no van a estar a nuestro alcance de control. Y una adversidad es algo que se va de control. Una adversidad no es que, bueno, tuve que pagar una multa porque me crucé un semáforo en rojo. O una adversidad no es que un mes no llegaste a pagar la renta. Una adversidad son cosas fuertes, cosas realmente que sacuden a una persona. Puede ser la pérdida de un ser querido, la amenaza de un divorcio, no sé, un hijo en vicio. Cosas que se escapan de tu zona de control, de lo que tú puedes llegar a controlar. Eso es realmente una adversidad. Entonces debemos estar preparados por esto, porque si nosotros nos detenemos, la Biblia dice que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia tiene una asignación. Diga conmigo, tenemos una asignación como iglesia. ¿Cuál es la asignación? Ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál es la asignación? Ir delante para que otros puedan seguir el camino a la salvación, para que otros puedan saber por dónde es la senda a la bendición. Ahora, si nosotros nos detenemos de continuar, es como que somos los que abrimos caminos. Si nos detenemos de eso, lo que nos pasa normalmente es que nos estancamos. La persona que se detiene, el cristiano que se detiene, se estanca. Y se estanca en tres cosas. Son tres los lazos que agarran al cristiano estancado. Número uno, la autocompasión. Nadie me comprende. Siempre me dejan solo. Nadie me apoya en el momento de que tengo que ser apoyado. Esto es una de las mentiras más grandes del diablo. Que el diablo opera en esto y lleva a una persona al estancamiento, a la autocompasión. Nadie se apiade de mí. ¡Ey!
Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Mira si no hay alguien que se apiade de ti. Jesucristo dijo: yo vine porque te amo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No estamos solos. Mírale al lado y decirle: no estamos solos. Entonces no estamos solos. No le creas al enemigo cuando te quiere poner en el valle de la autocompasión, porque después de eso viene el temor. Son tres lazos: autocompasión, temor y debilidad. Es lo que el enemigo le pone a la gente o al cristiano que no quiere avanzar, o mejor dicho, no se desafía a avanzar. Nosotros tenemos un desafío diario: es levantarnos y pelear la buena batalla. Es levantarnos y posicionarnos en la postura de guerreros y avanzar hacia adelante, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando dice en Cristo Jesús, esto quiere decir que conectado a Cristo somos más que vencedores. Si nos desconectamos de Él, nos volvemos contrariamente a eso. Entonces nos sentimos derrotados, nos sentimos en autocompasión y débiles. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El enemigo quiere venir a sugerirte estas cosas, pero resístelo y échalo fuera. La adversidad es una gran crisis, dijimos. Algunas cosas que debemos saber sobre la adversidad. Número uno, aquellos que toman nota, por favor tomen nota. Número uno, la adversidad prueba que hay un enemigo. La adversidad lo primero que manifiesta y prueba es que hay un enemigo. Tenemos un enemigo. Así como Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La Biblia también dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, o estamos con Cristo o estamos sin Él. Si estamos con Cristo somos más que vencedores, pero si nos corremos de ahí, estamos a la acechanza de aquel que vino a matar, robar y destruir. Entonces necesitamos enfocar nuestra vida en Jesús. Necesitamos concentrarnos en lo que Cristo dijo, concentrarnos en sus promesas, no dejar que el enemigo nos sugiera, porque viene con pensamientos a sugerirte diferentes cosas para apartarte del propósito divino. Cuando no podemos avanzar, cuando de repente no podemos avanzar o superar una situación adversa, quiere decir que hay algo o alguien que no quiere que vayas en esa dirección en la que estás yendo. Cuando uno de repente dice: bueno, me voy a poner las pilas con Dios. ¿Cuántas veces dijo uno: me voy a poner las pilas con Dios? Cuando uno dice: me voy a poner las pilas con Dios, pasa de todo. Y uno dice: pero dije que me iba a poner las pilas con Dios, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Si yo dije ahora que sí estaba determinado a buscar y hacer la voluntad de Dios. No falló nada. El reino empieza a operar. Las tinieblas se oponen contra la luz. Dice que no hay comunión la luz con las tinieblas y empieza una guerra. Pero la ventaja y la certeza de todo esto es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por un camino vendrán y por 7 irán delante de nosotros. No le tengas miedo a la adversidad, porque Cristo está contigo. Entonces cuando uno dice: bueno, me voy a poner las pilas, voy a hacer lo que tengo que hacer en Dios, voy a ordenar mi familia, me voy a poner como sacerdote. La mujer dice: bueno, yo voy a empezar a edificar como mujer prudente, voy a edificar la casa, y se arma una bataola. Y uno dice: pero en el momento que dije que iba a hacer tal cosa, empezó el lío. Claro, hay resistencia. Eso manifiesta que el enemigo está presente, que el enemigo está buscando que no hagas la voluntad de Dios, porque sabe que si haces la voluntad de Dios, lo próximo es que Dios empiece a cumplir sus promesas sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, que tus generaciones empiecen a ser benditas y que la gente vea, conozca y sepa que no hay Dios fuera de Jehová Dios, que Él es el único, el eterno, el gran yo soy y el Dios por los siglos de los siglos.
entonces empiezas a hacer evidencia del reino de Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es manifestar el reino. Cualquiera puede pararse en un lugar a hablar de las cosas de Dios, pero no todos pueden manifestar el reino de Dios. Porque los que van a manifestar el reino de Dios son los que viven y caminan la palabra. Los que caminan y viven la palabra reciben adversidades, pero también cuando claman a Dios, la respuesta de Dios se hace inmediata y empezamos a ver los resultados. ¿Está conmigo, sí o no? La gente los ve, la gente palpa los resultados. La gente dice, yo no sé qué tienen esto, pero tienen algo diferente. Muchos me hablaron de Dios, pero esto me están mostrando a Dios. Esto me muestran a Dios en cada paso que hacen. Cada vez que oran algo sucede. Cada vez que claman algo está pasando. Entonces hay una diferencia muy grande entre hablar y manifestar el reino. Ahora, dijimos, el enemigo se opone. La situación adversa quiere decir que hay algo o alguien que se opone a todo eso. ¿Por qué? El diablo se opone al propósito de Dios con tu vida. El diablo resiste el propósito de Dios con tu vida. Y ahí es donde tenemos que entender que esta es una guerra, es una batalla. Pastor, ¿y cuánto tengo que pelear? Hasta que crezca. Hasta que crezca. Después vendrán otras batallas, pero ya las superarás y será diferente. Hoy contaba en el culto anterior, mi apóstol decía algo. Él contaba que cuando la iglesia estaba creciendo, hoy son una iglesia de 30.000 personas más o menos, si no son más. Pero cuando la iglesia estaba creciendo, dice que todos los domingos le visitaban brujos. Domingo por medio, todos los domingos aparecía algún brujo ahí a querer frenar, a querer hacer un freno a lo que se estaba gestando en la atmósfera. Y un día no aguantó más y dice que cuando llevaron al brujo para la liberación, que todo el otro se fue y le dice, escuchame una cosa, ¿cuál es el problema con nosotros? Hay tantas iglesias y se vienen todos para acá. Y dice, y vienen acá cosas, ¿cuál es el problema? Y dice, si no somos una iglesia grande, somos una iglesia chica y hay viendo otras iglesias grandes, ¿por qué vienen acá? Y el brujo le dijo, lo que pasa es que los tenemos que atacar antes que crezcan, porque una vez que crezcan no los podemos agarrar más. Entonces sabemos que esta iglesia va a crecer, sabemos que esta iglesia tiene promesa de parte de Dios y la tenemos que frenar antes que, tenemos que tratar de frenarla antes que crezcan. Ahora, usted dice, bueno, eso a nivel iglesia, pero lleve esto a nivel personal. El enemigo te ataca antes que crezcas. El enemigo te rodea en ataque antes que crezcas. Quiere desanimarte antes que crezcas, porque una vez que creciste no podrá desanimarte ya. Y cuando vengan pruebas, tú dirás, esta leve tribulación trae sobre mí un mayor y eterno y perfecto peso de gloria. Así que la tribulación viene y tú te gozas en medio de la tribulación y le dices, no me vas a bajonear, no me vas a tirar por tierra, porque estoy preparado para un nuevo nivel. ¿Está conmigo? Entonces cuando uno crece, yo al principio de mi vida cristiana, cada vez que venía una tribulación me desanimaba. Cuando entendí esto y se me reveló esto, cada vez que viene otra tribulación, ¿sabe qué hago? Empiezo a danzar. Y usted dice, ¿va a bailar en medio de la tribulación? Sí, porque mi Salvador me prometió que la leve tribulación trae un mayor peso de gloria. Así que ya empiezo a festejar el nuevo nivel de autoridad que viene sobre la casa. Ya empiezo a festejar las nuevas oportunidades que se van a abrir. ¿Está conmigo? Porque Dios dice, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para que haya una victoria, tiene que haber una guerra ganada. Entonces no podemos hablar de victoria si no estamos dispuestos a pelear la batalla. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme ante las acechanzas del diablo. Así que el diablo puede acechar, el diablo va a acechar, el diablo puede atacar, pero el diablo lo que no puede hacer si tú no te dejas es que te venza. El diablo no te puede vencer si Dios está contigo. ¿Está conmigo, sí o no? La adversidad no prueba que usted está fuera de la voluntad de Dios. La adversidad no es que prueba que usted está fuera de la voluntad de Dios. La gente a veces dice, ay, che, mucha adversidad. ¿Estaré fuera de la voluntad de Dios? No, es todo al revés.
Cuando la mayoría de las veces estás en el centro de la voluntad de Dios y el enemigo quiere sacarte de ahí. Porque si no te saca de ahí, lo próximo es el éxito. Lo próximo es la promoción, lo próximo es la conquista, lo próximo es las puertas que se abren, lo próximo es poseer la tierra que Dios te está dando. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, la mayoría de las veces cuando viene adversidades es porque estás en el centro de la voluntad de Dios y el enemigo quiere detenerte, porque sabe que si no te detiene ya no podrá parar más la ola que se viene detrás de ti. Yo quiero decirte algo: cuando alguien camina bajo unción, una persona no necesita, llega un momento que no necesitas ni predicar, porque tus acciones van a hablar del Dios que sirve, tus bendiciones van a hablar del Dios que sirve. Los que se levantan para atacarte y son dispersados por mismo Dios van a hablar del Dios que sirve. Es decir, todo va a empezar a hablar. Tu caminar, vas a ir caminando y la gente va a decir: yo no sé qué tiene, yo no sé quién es, pero hay algo que lo rodea, que tiene una gracia ese hombre, tiene una gracia esa mujer sobrenatural. ¿Está conmigo, sí o no? De esto se trata. El evangelio de los últimos tiempos es llevar el reino de Dios con ese nivel de autoridad. Entonces necesitamos llevar este nivel de autoridad. La aflicción, la adversidad va a venir. No podemos evitar, no podemos decidir. Si alguno dijera: bueno, pero yo no quisiera que venga la adversidad, no podemos decidir eso. Porque hasta la adversidad, escuche lo que le voy a decir, atento acá, hasta la misma adversidad Dios la usa como un vehículo para llevarte a otro nivel en tu llamado. Repito esto, algunos quedaron ahí medio choqueados. La adversidad Dios la usa como un vehículo para llevarte a otro nivel en tu llamado. Dios te va a llevar de gloria en gloria, pero antes de cada nivel de gloria va a haber una adversidad. Y si tomas la adversidad con la actitud correcta, no puedes decidir, no está en nosotros decidir no tener adversidades, porque Dios mismo a veces las permite para hacernos crecer. Lo único que tú puedes elegir, cómo pasar la adversidad, cuál va a ser tu actitud en momento de adversidad. Eso sí lo puedes elegir. Lo otro no está en nosotros, pero si tú eliges la forma correcta, quiero decirte algo: vas a atravesar esa adversidad y vas a volver más fuerte, más sólido, más cimentado, con más autoridad del cielo. ¿Está conmigo, sí o no? Aleluya. En un momento Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo siempre que digo esto, es como que me imagino la cara de Pedro así como: me supongo que lo reprendiste. No le dice eso en la Biblia, no dice la Biblia, pero me imagino que le digo: le habrás reprendido por lo menos. Y Jesús le dice: pero tranquilo, yo he orado para que no te falte la fe. Y me imagino los segundos eso en la mente de Pedro: pero ¿para qué te gastaste orando para que no me falte la fe? ¿No habría sido mejor que le reprendiera para que se vaya? Pero Jesús le dice: una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Él le estaba diciendo, en otras palabras: Pedro, es necesario el zarandeo. Pedro, es necesario que te sientas zarandeado. Pedro, es necesario que de repente se sacuda todo, pero tú vas a volver y vas a confirmar a tus hermanos. Tu fe tendrá otro nivel. ¿Está conmigo, sí o no? Y esto es lo que Jesús hace, lo que Dios hace, lo que Dios a veces permite. Entonces no podemos decidir no tener adversidades, pero sí podemos decidir cómo la vamos a enfrentar. Número 2, debemos entender que la adversidad o la adversidad viene también por causa de nuestro llamado, nuestro propósito. ¿Cuántos saben que todos tenemos un llamado, un propósito de parte de Dios? Todos nosotros, aunque usted no lo entienda todavía, todos nosotros tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios. Todos fuimos llamados por Dios para ser parte del reino de Dios. El primer propósito es que seas salvo tú y toda tu casa.
Ese es el primer propósito general, corporativo, para todos por igual. El primer propósito de Dios, fuiste llamado por Dios al reino de Dios, y el primer propósito es que seas salvo tú y toda tu casa. Eso es general, es corporativo. Ahora, hay otros llamados, pero cada llamado y cada propósito va a activar la adversidad. Cada llamado y cada propósito va a activar la adversidad. ¿Por qué esto? Porque vuelvo a repetir, el enemigo tiene que derribar al que va adelante, porque Dios dijo: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿a quién tiene que atacar el enemigo para que esa casa no sea salva? A la primera persona que se levantó para ser columna de esa casa. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces viene la adversidad, viene el ataque, por tu propósito o tu llamado. El propósito del llamado atrae los ataques. Según la Biblia, esto le sucedió a José, a Daniel y a otros antiguos. Si vemos la historia de José, vendido por sus hermanos, la historia de Daniel, tirado al foso de los leones, al horno de fuego, y todas las adversidades que ellos pasaron a causa de su llamado. Esto también nos sucederá a cada uno de nosotros. Diferentes adversidades. Ahora, hay ciertos ataques que vendrán a nuestra vida como resultado de nuestro llamado o de propósito en Dios. Número uno, por ejemplo, si usted tiene un corazón dador, el enemigo atacará sus finanzas. Si uno tiene un corazón dador, el enemigo ataca esa finanza. Nosotros hacemos guerra espiritual, hacemos oraciones de guerra espiritual, cobertura. Una de mis oraciones siempre es: Señor, bendice al ofrendante, bendice al diezmante, guárdalo, protégelo, más allá de lo que dice tu palabra, la cobertura que dice tu palabra que viene. Oro para que esto suceda también. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que la persona que saca de sí para darle a Dios, para la extensión de la obra, el primer nivel que viene es el ataque. Después viene la bendición de Dios, pero antes de la bendición de Dios se genera el ataque. El enemigo quiere que no hagas eso, porque haciendo eso te estás conectando a una bendición sobrenatural, y Dios te va a tener que desatar su bendición. Si tienes el llamado a la familia, el diablo atacará tu matrimonio, tus hijos. Hay gente que tiene un llamado a la familia o a alcanzar familias. Hay gente que ha recibido la palabra de padre de multitudes o madre de multitudes. ¡Ay! Se pone gozoso. Ay, ay, ay. Cuando recibís esa palabra, cuando yo recibí esa palabra, me acuerdo, vino mi sacudimiento más grande. Cuando nosotros recibimos esa palabra, padres de multitudes, serán padres de multitudes, fueron los años donde no sabe la que pasamos. Y yo dije: Señor, dijiste que íbamos a ser padres de multitudes, ¿qué está pasando? Me siento en una batidora, me siento en una licuadora. Parece que me están licuando. ¿Qué está sucediendo? El propósito de Dios estaba ya sobre nuestras vidas activo, pero el enemigo quería que nosotros lo desactiváramos. Quiero decirte algo: cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir, a menos que nosotros nos salgamos del propósito. Pero si nosotros estamos dentro del Señor, Dios lo va a cumplir. Aunque no tengamos las capacidades, aunque no tengamos los recursos naturales, aunque no tengamos nada de lo natural, porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, si uno tiene el llamado a la familia, va a venir estos tipos de ataques. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué viene este ataque? Porque hay una guerra. Así lo mismo con liberación, intercesión y otros ministerios o otros llamados. Número 3, la adversidad siempre ocurre en la curva del cambio. La adversidad siempre ocurre en la curva del cambio. Anote esto y grábeselo en su mente. La adversidad indica que pronto viene un cambio grande, una promoción, viene una bendición financiera, viene paz para su casa, salvación, liberación o otras cosas. Entonces, cada vez que viene una adversidad está marcando. Es como una marca de algo que está a punto de florecer, algo que está a punto de venir a nuestra vida. Pero antes que eso va a venir la adversidad.
¿Para qué? Para que nos rindamos, para que reneguemos, para que critiquemos, para que nos volvamos atrás, para que no por nuestros propios dichos frenemos el propósito de Dios. Fíjese que Dios saca al pueblo de Israel y les promete sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. En el transcurso del desierto, el viaje era de 11 días y terminó en 40 años. No sé si muchos conocen la historia. La rebelión, la testarudez del pueblo los hizo estar 40 años. Pero lo peor de todo, que muchos de ellos ni siquiera vieron la tierra prometida a causa de sus dichos. Porque fue tanto sus dichos que un día Dios dijo: hágase con ellos como dijeron que se haría. Entonces Dios había destinado en su corazón que ellos salieran de la esclavitud y entraran a la tierra prometida. El deseo de Dios era no solamente que dejaran de ser esclavos, sino que disfrutaran de bendiciones sobrenaturales en la tierra. Pero fue tanto la acusación contra Dios, contra los líderes que Dios había puesto. Y Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Nos habríamos quedado en Egipto. ¿Y Dios qué? ¿No había sepultura en Egipto para habernos sacado de allá? Fue tanto que Dios dijo un día: hágase con ellos como dijeron que se haría. Y los dejó al dicho de su boca. Y murieron en el desierto sin conocer la tierra prometida. ¿Qué fue lo que falló? ¿Dios rompió su promesa? No. Dios permitió que se haga como ellos declaraban. Entonces, cuidado con la declaración. Cuidado cuando estás bajo la adversidad, bajo la presión, con las declaraciones que haces contra Dios y contra los líderes que Dios está poniendo para guiarte hasta la tierra de bendición. Cuidado con la gente que Dios te está rodeando para llevarte a la bendición que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Está conmigo, sí o no? Porque el enemigo sabe cómo trabarte. El enemigo es astuto para trabarte la bendición. Dios te quiere entregar cosas grandes, pero el enemigo sale al acecho por esas cosas que Dios quiere darte. Entonces, dijimos, cuando está a punto de venir una bendición, estamos en la curva de la adversidad, o la adversidad está en la curva que viene antes de la bendición. ¿Cuánta gente estuvo pasando crisis económica? Se sentían ahogados económicamente, como que no podían salir, y de repente una puerta se abrió en el área financiera. ¿A cuántos le pasó? Miren cuántos. Muchos. ¿Por qué? Porque es lo que pasa antes que suceda eso. ¿Cuánta gente tuvo mucha guerra en su casa y guerra y guerra y guerra, y de repente un día la paz? ¿A cuántos le pasó? Que tuvieron guerra por mucho tiempo y de repente un día paz. Y usted dice: ¿qué pasó? Estábamos en plena guerra. Se ve que venciste la batalla, venciste la guerra, trajiste la paz. La gente quiere paz en su casa. Si quieres paz en tu casa, vas a tener que echar todos los demonios que andan dando vueltas por ahí, porque hay de montones de división, de pelea, de contienda, de montísimas cosas que andan dando vueltas por ahí, y hasta que no los saques y los expulses de tu casa, no habrá una paz genuina. Entonces, antes de la paz va a haber guerra. ¿Está conmigo? Entonces, el reino de los cielos dice que desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de Juan el Bautista, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Por qué lo vendieron? Por envidia. Yo quiero prepararte para el día de la adversidad. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno camina en el propósito de Dios, te van a envidiar. ¿Cómo, pastor? Sí, te van a envidiar. Y el que te envidien va a hacer que muchos te van a querer vender como esclavo. Muchos van a desear en su corazón que seas esclavo. El tema es que si Dios te llamó a gobernar, por más que ellos deseen que seas un esclavo, terminarás gobernando si Dios está contigo. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Lo está entendiendo, sí o no?
Entonces podrán tenerte envidia, podrán hacerte guerra, podrán levantarse, podrán injuriarte, podrán mentir contra ti, podrán querer romper tu influencia, pero no te tocarán si Dios está contigo. Entonces lo que tienes que lograr es que la presencia de Dios esté contigo. Dice que lo vendieron por envidia a Egipto, dice, pero Dios estaba con él. Versículo 10. Y los libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre todo, sobre Egipto y toda su casa. Fue vendido como esclavo, terminó como gobernador. La gente que no entiende cómo Dios te bendice no te puede frenar. Es cierto que algunos se levantarán, es cierto que algunos por envidia querrán venderte. La Biblia dice que Dios nos va a convertir en tierra deseable. ¿Sabe lo que? Hay una traducción de la tierra deseable y significa tierra envidiable, tierra que no alcanza a cualquiera. Porque Dios, aunque es un Dios que nos ama a todos, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios es un Dios que da a cada uno según sus obras. Entonces Dios no hace excepción de persona, dice. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No es que le va a dar a todo lo mismo. Nos amó a todos. Dio la prueba de amor entregando a su Hijo por todo el mundo. Pero no dice que le va a dar a todo lo mismo. Dice que Él va a dar a cada uno según sus obras. Entonces, según la obra que hagamos, es lo que vamos a recibir de parte de Dios. Dios no hace excepción de persona, no, les da la oportunidad a todos a entrar, pero no todos quieren entrar hasta ese nivel. Hay niveles que hay gente que no va a poder llegar, porque conforme a lo que tú rindas o sacrifiques, es lo que Dios te va a ir llevando de gloria en gloria. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces dijimos, le libró de toda la aflicción y lo puso a gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. Número 4, la adversidad nos muestra quién realmente está de nuestro lado. Hay gente que dice, tengo muchos amigos, y muchas veces se equivoca, porque los amigos no se ven en los momentos relajados, en los momentos buenos. Los verdaderos amigos se ven en los momentos difíciles. En los momentos de la fiesta todos están ahí, pero ¿quiénes son los que están en el momento de la aflicción? Los genuinos amigos. En la adversidad se descubren los verdaderos amigos. En los días de adversidad todos dejaron a Jesús. Jesús tenía discípulos que le prometieron que iban a estar con él. Pedro le dijo, Señor, si es posible voy contigo hasta la muerte, no te negaré ni te dejaré. El Señor le dijo, antes que cante el gallo me negará 3 veces. No, Señor, antes que cante el gallo lo había negado 3 veces. En el momento de la aflicción todos dejaron a Jesús. El fuego de la crisis filtra nuestras amistades, los define, los fortalece y aparta las falsas amistades de nosotros. En las crisis son fortalecidos, son cimentados y son apartados algunos. Quienes no pasan el fuego con uno, tampoco pasarán al otro nivel. Tenemos que entender que Dios va a hacer una poda en este tiempo. Hay algunas cosas que Dios va a podar en nosotros y a veces quizás hasta te saque alguno de al lado, que más que ayuda está estorbando el propósito de Dios para ti. Porque Dios, como Dios conoce el corazón, dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Dios conoce todas las cosas. Quienes no pasan el fuego contigo tampoco pueden ir a otro nivel con nosotros. Pues quien no pelea a tu lado no tiene por qué cantar victoria con usted. El que no pelea la batalla contigo no tiene por qué cantar victoria contigo. Estas son algunas cosas que tenemos que entender para este tiempo que viene. ¿Qué hacer en el tiempo de la adversidad? Quiero darte 3 puntos importantes para el día de la adversidad. Número 1, no desmayes. Uno se puede sentir cansado,
Uno se puede sentir sin ánimo. Uno puede creer que no da más. Pero no desmayes. No llegues al punto del desánimo para abrir tu boca y quejarte de Dios o de los líderes que Dios está poniendo. Porque este es un tiempo donde si vamos a hacer luz, vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y para hacer luz y para deshacer las tinieblas, necesitamos estar llenos de la vida de Cristo y estar bajo autoridad. La Biblia dice que el que está bajo autoridad tiene autoridad. El enemigo odia que te pongas bajo autoridad, porque él sabe que cuando te pones bajo autoridad, Dios te entrega autoridad. Entonces él odia que te pongas bajo autoridad. Quiere que andes independiente, que te hagas solitario, que no requieras de nadie, que tú te digas yo y Dios solamente, pero no es el diseño de Dios. Por algo Dios estableció la iglesia. Por algo Dios habló de un cuerpo y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si uno se hiere, todos nos dolemos. Y si uno se goza, todos nos gozamos. De esto se trata un cuerpo. Y el enemigo odia esos diseños. Así que número 1, no desmayes. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza se reducirá. Pastor, esto habla del trabajo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Nosotros estamos trabajando junto al Espíritu Santo para formar la vida de Cristo en nosotros. Dios está edificando la vida de Cristo en nosotros. Está haciendo un trabajo fino. Está haciendo de piedras diamantes. Cada prueba, cada situación, cada adversidad, cada cosa que pasamos, cada golpe, cada golpe de martillo que a veces sentimos, porque a veces se siente hasta así, está derribando nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra altivez, para que seamos cada vez más humildes y podamos llegar a la vida de Cristo. Pero ese trabajo no lo hace Dios solamente. Requiere de que nosotros también pongamos nuestro deseo de ser cambiados. Dios no cambia a quien no quiere ser cambiado. Aunque es Dios y creador del universo, Dios no te va a someter a un cambio. Dios te va a ofrecer la posibilidad de cambio. Tú lo aceptas o lo dejas. Lo tomas o lo desechas. Pero eso es cosa tuya. Entonces, si vamos al caso, diga conmigo, estamos trabajando. Este es el tiempo del trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Tomar nuestra cruz cada día. Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Someternos a lo que Cristo dice para que Cristo pueda hacer la tarea en nosotros. Ahora, la Biblia dice, si eres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Cuidado con ser flojo en el momento del trabajo. ¿Qué quiere decir esto de ser flojo en el momento del trabajo? Ay, no, mucho apriete, mucho sacudimiento, mucho esto, mucho aquello. Y entramos en la tibieza de no querer ser transformado. Entonces nuestra fuerza se reduce. Y Dios ya estaba a punto de hacer un cambio, pero nosotros mismos lo resistimos. Entonces, no desmayes, no seas flojo. Ponte ahí, dile al Señor, acá estoy, quiero que me cambie, que me transforme. Hazlo como quiera, pero hazlo de una vez. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, vaya al lugar secreto para oír la voz de Dios. Antes de juzgar una situación, antes de hablar de Dios o de los líderes que Dios está poniendo, vete al lugar secreto. Enciérrate con Dios y pregúntale a Dios por qué pasa lo que pasa. ¿Sabes que Dios te va a responder? ¿Sabes que Dios te va a hablar? Porque el deseo de Dios es que avances, que crezcas, que seas edificado, que madures. Porque Dios te quiere entregar cosas grandes. Este es el tiempo donde Dios quiere entregarle a la iglesia cosas grandes. Este es el tiempo donde Dios dice, hijos, el reino me pertenece y yo quiero entregarlo a ustedes, pero no puedo entregárselo si no han sido maduros, si no han crecido, si no son sólidos, si su fe no es sólida. Por eso la Biblia dice que el niño, mientras es niño,
de nada difiere del esclavo. Aunque es dueño de todo, no lo puede tomar. Usted a su hijo no le va a dar, si usted tiene un hijo de 4 o 5 años, no le va a dar 10,000 pesos para que vaya al kiosco. Aunque todo lo que usted hace, tarde que temprano, va a ser del niño también. Pero no tiene la edad para manejarlo. A veces queremos cosas mayores de Dios, pero todavía no tenemos la madurez para sostenerlo. Entonces, no es que Dios no te lo quiera dar, sino que Dios está trabajando. ¿Está conmigo? Entonces, antes de hacer un juicio, antes de hablar, antes de decir, váyase al lugar secreto. En el lugar secreto es donde oramos a diario. Puede ser tu habitación, puede ser, no sé, el comedor de tu casa, el patio, no sé, el lugar donde diariamente oras. Si eres de acá La Plata, te invito lunes, miércoles y viernes, hacemos oración de 6 a 7, hacemos un tabernáculo acá. Es una bendición lo que Dios hace. Allí hallaremos fortaleza y sabiduría para atravesar la situación que estemos pasando. Entonces, vete al lugar secreto, no hables de más, no critiques, no levantes juicio, porque hay cosas que tú no conoces. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros y debemos entender esto. Por último, Salmos capítulo 31, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Es cierto que pueden conspirar contra ti. Es cierto que te pueden atacar. Es cierto que pueden hablar mentiras de ti. Es cierto que pueden levantar juicio contra ti. Pero cuando vas a la presencia de Dios, ahí Dios te esconde de todo eso. Y Dios es el que pelea la batalla por aquellos que buscan del Señor. ¿Está conmigo? Los pondrás en un tabernáculo. Fíjese, nosotros a la oración de la mañana le llamamos tabernáculo. Los pondrás en un tabernáculo. Dice, a cubierto de la contención de lenguas. ¿Qué es la contención de lengua? Cuando te cuerean, como dice Fabián allá. Ay, hermano, le cuerió al hermano que daba miedo. Le metió por todos lados. Allá es tremendo, por aquella zona se ve como el... Pero está el ministerio del cuereo. No, es cierto. Hay gente que se encarga de hablar, cree que hablar es gratis. Cree que hablar no pasa nada. Uno cree que puede decir lo que quiera, que no va a tener consecuencias. Cada cosa que decimos, si no están en la voluntad de Dios, va a traer una consecuencia. Y aquellos que se levantan a decir cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto que Dios trata con ellos. Por supuesto que no van a quedar como si nada. Dios tendrá que tratar con ellos y tendrá... Pero ¿qué hacemos mientras pasa eso? Los pondrás en un lugar de tabernáculo a cubierto de la contención de lenguas. Podrán hablar de ti, pero no te podrán afectar si estás buscando la presencia de Dios. ¿Está conmigo, sí o no? Para ir terminando, buscar el consejo de alguien que tenga autoridad sobre usted. En el momento de la adversidad, busque consejo de alguien que tenga autoridad sobre usted. Cuando estemos en la adversidad, no debemos huir de nuestras autoridades, sino pegarnos a ellas, porque Dios traerá una palabra con autoridad para superar la situación por la mano del líder, del pastor o de la autoridad que Dios te haya puesto. Recuerde que la bendición comienza por Dios nos ama a todos, pero la bendición tiene un orden de llegada. La bendición no puede entrar por los hombros, no puede entrar por la cintura, no puede entrar por las piernas. La bendición comienza desde la cabeza, desciende a las barbas y toca los vestidos hasta el último tela
Y eso representa el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces la bendición viene por la cabeza. La gente que está en autoridad es la gente que Dios ha puesto para llevarnos, para conectarnos a la bendición. Debemos tener en cuenta que la verdadera autoridad será una cobertura en medio de la adversidad. La verdadera autoridad es una cobertura en el medio de la adversidad. Cuando hay una autoridad genuina, esa autoridad ora y algo va a suceder. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se rige bajo autoridad, y el reino de las tinieblas, aunque son unos rebeldes, también saben que tienen que regirse bajo autoridad. Y cuando Dios habla, hasta los demonios responden, porque todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Buscar consejo de alguien con verdadera autoridad, sabiduría y sabiduría bíblica. La autoridad y la sabiduría necesita ser bíblica para darte un buen consejo. Si usted va a cualquiera a pedirle un consejo, lo va a mandar para cualquier lado. Ahora, si usted va a alguien que tiene una autoridad y una sabiduría bíblica, lo va a saber guiar al lugar correcto. ¿Está conmigo? Y por último, nunca comparta sus problemas con alguien que no puede darle una solución de parte de Dios. Deje de andar compartiendo sus problemas con la persona que no lo puede ayudar de parte del Señor. Recuerde que Dios no nos dio un espíritu de autocompasión. Ay, nadie me escucha. Pero bueno, Pepito me escucha. Allá voy a Pepito, tomo unos mates y le cuento todo el problema. Pepito, ¿qué sabe de lo espiritual? Si tiene un problema matrimonial, te va a decir: separate, buscate otra y listo, se terminó. Porque no tiene un fundamento bíblico, no tiene una sabiduría espiritual. Pepito, si tienen problemas, Pepito, Juanita, si tienen un problema no, porque fulano me hizo tal cosa. Y bueno, dale vos también. Si te criticó, criticalo vos también. Te van a decir esas cosas. Ahora, el que está en Dios, el que está bajo una línea espiritual, te va a decir: no, llámate a silencio, métete en el secreto, vamos al tabernáculo y Dios se encargue de todo lo que tiene que encargarse. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cierra tus ojitos ahí donde estás por un momento. Yo quiero que seas sincero con el Señor en esta noche. Y si en el momento de la adversidad vino a ti el pensamiento de que estabas solo, sabe que eso genera una ofensa a la presencia de Dios. Porque Dios dijo: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso quiere decir que su palabra está en juego, que Él prometió algo que obviamente va a cumplir, porque Él no es hombre para prometer y no cumplir. Y si tú te sentiste solo, lo que estabas haciendo es menospreciar la compañía del Espíritu Santo. Si te sentiste en la adversidad y te sentías solo, que Dios te había abandonado, o si sentiste la presión o vino la adversidad y de repente te empezaste a quejar, a murmurar, si permitiste el mal pensamiento, si dejaste que algo tocara tu corazón, quita eso del medio. Recuerda que Dios quiere estar contigo todos los días y que su presencia se manifieste. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se cargue con cosas contrarias a la voluntad de Dios, estamos poniendo estorbo a la presencia de Dios. Así que cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a adorar por un momento. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias, Señor, porque tú llegas a tiempo, siempre estás a tiempo. Gracias porque tú nos socorres y nos das sabiduría. Porque tu palabra viene con esa unción de lo alto para quebrantar y poner un freno a toda obra contraria a tu voluntad. En esta noche, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Y si hemos permitido algo en nuestra vida que nos ha traído estorbo hacia tu presencia, te pedimos perdón. Queremos limpiar nuestro corazón. Queremos que escudriñes lo más profundo de nuestro ser. Y si había algo que nos estaba apagando, que nos estaba robando esa intimidad contigo, te pedimos que lo remuevas, Señor. Lo resistimos, lo echamos fuera,
lo reprendemos en nuestra vida y preparamos un corazón para recibir tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ven. Shikataraba, kandaraba, raba, soy, amay, amanto. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Padre Celestial, a partir de esta tarde yo quiero seguir tu voz, quiero seguir tu consejo, quiero andar en la senda de luz. Renuncio a todo pacto contrario a tu voluntad y declaro que solo tú eres Señor de mi vida y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.